vámonos al caso de Genaro García Luna. Ya se le dio instrucciones al jurado, ya están empezando a deliberar para analizar este asunto. Lo que podemos esperar, está aquí en el estudio Jorge Lara, él es abogado constitucionalista y que entiende muy bien de los procesos judiciales allá en Estados Unidos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y allá en Nueva York, quien nos ha estado ayudando a entender qué está pasando, pues está el corresponsal de N+ allá en Estados Unidos, Ariel Mutsazos. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, Jorge, muy buenas noches y al auditorio de La Hora de Opinar, un privilegio como siempre. Gracias, Ariel. Bueno, cuéntanos, ¿dónde está? Ya entiendo lo que acabo de ver de las noticias a la hora que estamos grabando este programa, es que el juez Kogan ya dio las instrucciones a los jurados y pues empiezan las deliberaciones, si no mal entiendo. Es correcto. Hace una hora, a la hora que estamos grabando este programa, pero digamos a las 11:30 tiempo de México, de la mañana en México, el jurado ya comenzó a deliberar después de que le tomaron el juramento de rigor. También tomaron un juramento a uno de los guardias. Es importante el color de los protocolos en este tipo de casos. Le tomaron un juramento a un guardia que será el mensajero entre el jurado y el juez y la fiscalía, en fin, por supuesto la defensa. Si tienen alguna duda, los miembros del jurado pues van a mandar allí un mensaje con el guardia y entonces el guardia ya regresa con la respuesta y también cuando alcancen un veredicto anunciarán a través del guardia que han llegado a un veredicto, el juez va a confirmar eso y finalmente ya llama entonces el juez a todas las partes para que el jurado dé el veredicto. Este veredicto puede llegar en el resto del jueves, en todo el viernes y si no, entonces a partir del martes de la semana que entra, porque el lunes aquí es día festivo y no se va a elaborar y desde luego tampoco el fin de semana. Muy bien, Ariel, te preguntaría cuál fue tu impresión de los argumentos finales tanto de la Fiscalía como de la defensa. Mira, tanto la Fiscalía como la defensa tocaron los puntos más importantes, por supuesto, de estas 4 semanas de juicio. En el caso de la defensa, el argumento principal es que no hay pruebas, evidencias, que lo que hay son testimonios y trataron, por supuesto, de desvirtuar la credibilidad de los testimonios porque se trata sobre todo de 9 criminales que ya han confesado, incluso algunos están todavía en la cárcel, la mayoría ya salieron, sus crímenes y entonces, precisamente por ello y por algunas contradicciones que dijo el abogado de García Luna encontró y expuso en las diferentes audiencias del juicio, pues no son fiables. Eso es por el lado de la defensa. Por el lado de la Fiscalía, en su favor, ellos argumentaron frente al jurado, pues que los testigos no son creíbles necesaria ni solamente por su carácter de criminales, sino por la credibilidad del testimonio, de lo que están diciendo, y que los testigos no se han reunido entre sí, en el caso de que se conozcan desde hace muchos años. Y algunos de ellos estuvieron pues literalmente en guerra porque pertenecían a carteles rivales y que entonces es de hacer notar que las versiones de distintos testigos que fueron incluso en su momento oponentes o enemigos coinciden en lo que respecta a distintos hechos atribuibles a sobornos a Genaro García Luna. Eso es el principal factor expuesto por la Fiscalía y por la defensa. El argumento final de la Fiscalía duró 4 horas, el argumento de la defensa alrededor de 1 hora, poco más, pero en esencia es eso. Yo noté al jurado muy atento, muy interesado, y algo que me llamó la atención, aunque parecería esperable, pues es que tomaron notas, algunos de ellos, y eso me llamó la atención porque quiere decir que si toman notas, al menos los que están tomando notas todavía no tienen una decisión. Y entonces están ahí pues agregando a las cosas que quieren considerar. A ver, Jorge, te pregunto, ¿qué tan importante es para un jurado en Estados Unidos? Son 12 jurados, los 12 tienen que estar de acuerdo para nombrarlo culpable a Genaro García Luna. ¿Qué tan importante es que no haya presentado pruebas sólidas, evidencia sólida, audios, videos, mensajes, fotos, sino solamente
puros testimonios, sobre todo de criminales convictos. Pues es un tema interesante desde el punto de vista de la convicción que estos testimonios, en la manera en la cual fueron expresados, la coherencia de los relatos, la estructura de la propia deposición de los testigos es importante. Es cierto, el juez Coogan se los dijo a los miembros del jurado. Ellos son órganos de prueba, lo mismo que un video, lo mismo que un estado de cuenta, lo mismo que una grabación. No olvidemos que en otros casos, por ejemplo, en el juicio del Chapo Guzmán, la Fiscalía llegó con carretadas de pruebas, claro, con intervenciones de comunicaciones, con demostración incluso de los vínculos patrimoniales, algo que en este juicio la Fiscalía omitió por completo y por eso le fue tan difícil el hablar de las supuestas propiedades de García Luna para acreditar supuestos actos de corrupción. Entonces, pues iba a depender de qué tanta credibilidad. Con esto que refiere Ariel, en el sentido de la siembra de dudas por parte de la defensa, para ver qué tanto puede generar convicción, más allá de duda razonable, que es un concepto súper interesante en la unanimidad de los 12 miembros del jurado. A ver, yo te pregunto, porque tú estuviste ahí durante todo el juicio, Ariel, ¿tú crees, por lo que viste con los jurados, que se fueron a deliberar dudando? Pues eso es lo que me estás un poco diciendo al tomar notas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu feeling, digamos, tu sentimiento de cómo va ese jurado? Mira, no sé si dudando, a lo mejor no es lo mismo, no sé si dudando, pero sí no con una decisión tomada o tendiente hacia algún lado, por lo menos los jurados que tomaron notas. Eso es lo que me dice la lógica. Y aquí hay dos cosas importantes que, si me permites, voy a tratar de decir rápidamente. La primera, lo que decía Jorge, lo de la duda razonable. Hay que recordar que los jurados tienen obligación de llegar a un veredicto en cada uno de los 5 delitos que le atribuyen a García Luna, de los que lo acusan, que muy rápidamente pues son 3 de conspiración relacionada con el narcotráfico, importación, distribución y posesión de cocaína, y después un 4º delito que quiere decir que es el de empresa criminal continua, y un 5º delito que es el de falsedad en declaraciones. Pero para efectos de este análisis, pues hay 4 delitos relacionados con narcotráfico. El otro está relacionado con su solicitud de naturalización. Entonces, digamos, en primer lugar, para los jurados tiene que quedar claro, más allá de la duda razonable. O sea, no basta que los jurados digan, no, pues yo creo que sí, es culpable, o yo creo que no. Tienen que tener esa definición en la cabeza, más allá de una duda razonable. Y ahí es donde está uno de los meollos del asunto, claro, como lo mencionaba Jorge. La otra cuestión que también parece importante es el hecho de que el juez Coogan, desde antes del juicio, determinó que no se iba a poder hablar, ni iban a poder rendir testimonio, ninguno de los testigos, para hablar de los ingresos económicos de García Luna a partir de que dejó de ser secretario de Seguridad Pública en el año 2012, principios del 2013. Y eso es algo muy favorable para la defensa, porque el juez Coogan con ello, digamos, limitó esa temporalidad. Y ahí lo que está diciendo el juez Coogan es, tienen que emitir un veredicto respecto a los delitos que se le imputan solamente cuando fue secretario. En su lógica, si no pueden probar que recibió dinero siendo funcionario, pues entonces ya no tiene caso hablar del dinero, de los ingresos que tuvo después de ser funcionario. Hay quien dice, no, pero es que pudo haber escondido ese dinero y al dejar de ser funcionario ya pues ver la manera de tomar posesión de ese dinero. Para el juez no, y entonces eso es importante porque la defensa lo sacó ayer y es algo que el jurado no debería considerar. Vamos a ver si lo toma en cuenta. A ver, pues les quiero preguntar a ustedes que han seguido el juicio, háganme una evaluación de quién presentó mejores argumentos, quién presentó mejor el caso, la defensa, el fiscal, en fin, con estas
desde luego, restricciones que todo juez tiene que hacer para tener un juicio objetivo y imparcial, ¿no? Bueno, sí fue sorpresivo que cortaran el juicio a la mitad, prácticamente. Sí fue notable. ¿Eso qué te dice? ¿Que la Fiscalía...? Eso dice que el juez llamó la atención a la Fiscalía porque estaba realizando información contextual que no se estaba centrando en el tema, que estaba distrayendo al jurado con temas que no necesariamente tenían que ver con los delitos o los hechos imputados. Llama la atención lo que hemos comentado, teniendo, Leo, tantas técnicas de investigación, tienen todas las herramientas para poder llevar, como decimos, carretadas de pruebas, como en muchos otros juicios, porque en estos delitos las fiscalías y las policías tienen toda la fuerza del Estado para hacer intervención de comunicaciones, para captar mensajes, para captar videos, etcétera. Aquí no hubo nada de eso. Entonces, sí llama la atención esta debilidad que, habiendo sido explotada correctamente, crecen las posibilidades de una absolución. Pero hay que decirlo, ya cuando llegan a este nivel de juicio, la estadística no está a favor de los acusados. Solamente en 1 o 2% de los casos federales que se prueban ante jurado hay absolución. Entonces, la estadística, digamos que está corriendo en contra de un veredicto de inocencia. Ariel, ¿tú cómo viste en la actuación del fiscal y de la defensa? Mira, sin duda alguna ambos son capaces, pero Genaro García Luna tiene un abogado muy capaz, y perdón que lo diga así, pero es la única manera que tengo de describirlo, muy mañoso. Sí. Tiene esta maña para sacar ahí algunas tácticas, como el sacar a relucir el nombre del presidente cuando en realidad, del presidente actual, del presidente López Obrador, cuando en realidad pues no había en declaraciones de Jesús, el rey Zambada, ningún indicio de que le hubiera dado dinero a la campaña o lo que el abogado le preguntó. Este tipo de cosas, el decirle al juez que debería desechar cargos antes de empezar el juicio, porque en todo caso la conspiración ya no sigue y algunos cargos ya habrían prescrito, porque entonces García Luna no le podría seguir dando servicios al cartel de Sinaloa y otros carteles y ya no es funcionario público. Este tipo de cosas lo hace un abogado con mucho colmillo, mañosón, y un abogado inteligente, sin duda alguna, muy capaz. Es bueno para argumentar, pero también la Fiscalía ha tenido algunas actuaciones importantes y brillantes que me parece que aportan al tema del juicio. Lo de que coincidan los testimonios lo han manejado muy bien. El hecho de decir, con otras palabras, pero decir pues que evidentemente no se podía esperar que si había sobornos hubiera recibos, ¿no? O sea, no te van a dar un recibo por un soborno recibido. Este tipo de cosas que también la Fiscalía pudo poner sobre la mesa bien. Me parece que está parejo, considerando que el hecho de que el juez haya limitado los testimonios a cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública fue algo benéfico para la defensa. Muy bien, déjenme hacer una pausa y ahora quiero, regresando de la pausa, entender lo que viene, ¿no? O sea, ahora que venga el veredicto, cuáles son las opciones del veredicto, qué puede pasar con García Luna. Regresamos en un momento más. Bueno, estoy teniendo una charla muy interesante con Ariel Muzazos allá desde Nueva York, Jorge Lara aquí en el estudio, abogado especialista en seguridad y justicia, sobre el juicio de Genaro García Luna. Jorge, ya está en manos de los 12 jurados, ellos decidirán si es culpable o no, de todos los delitos o de algunos, ¿no? Entonces, a ver, si entiendo, lo pueden declarar culpable, no culpable, o puede haber lo que llaman ellos un mistrial, ¿no? Que no se pongan de acuerdo, no lleguen a una conclusión, y el juez diga, pues como no llega a una conclusión este jurado, se acabó, y eso generalmente favorece, entiendo, a la defensa, ¿no? Porque tendrán que ir a otro juicio y ya... Se hace más difícil. Sí, ¿no? Entonces, a ver, dinos, cuéntale a la audiencia
¿Qué es lo que viene en este sentido? Bueno, ahora viene una de las partes más interesantes, que es justo la deliberación. Sí. Hemos hablado de la duda razonable, sí, para que la gente lo pueda entender, porque incluso en Estados Unidos no hay una definición de duda razonable. Sí. Es tan importante esta figura que no se han atrevido en su legislación a definirla. Es causar un estado mental de casi certeza absoluta. Si podríamos ponerle un número, un porcentaje, grados de certeza, es decir, estoy seguro al 95%. Sí. Si tengo un nivel de certeza menor, no puedo atreverme a emitir un veredicto de condena. Sí. Entonces, eso imagínate, discutido entre 12 personas que vieron cosas desde su propia perspectiva, con sus propios prejuicios y sesgos. Eso hace muy interesante esto que ocurrirá en puertas cerradas. Ya está ocurriendo. Y ya está ocurriendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dicen que si un veredicto viene rápido o no, si es una cuestión de culpa o no. En realidad, si es un veredicto rápido, es que alguna de las partes hizo bien su trabajo. Sí. Esa es lo que puede significar un veredicto rápido. Aquí se estaría apostando, creo yo, a la duda razonable de uno o dos de los miembros del jurado para evitar esta unanimidad que se exige en juicios federales. En juicios estatales la cosa es distinta. Y podría generar o una discusión muy larga. Las discusiones más largas, por ejemplo, han sido de 50 a 55 días en otros casos, o que haya mistrial o un jurado ahorcado. Ahorcado, ¿no? Sí. Porque es imposible llegar a un veredicto. El juez les recomienda de manera encarecida que se pongan de acuerdo, sí, porque todo lo que ha significado este juicio, por todo el dinero que se le ha invertido, estos juicios son muy caros. Millones de dólares. Millones de dólares, exactamente. Sí. ¿Y qué puede pasar? En cada uno de los 5 cargos se van a deliberar por separado, sí, como tú bien lo señalas, culpable, no culpable. Y a partir de ahí, quien pone la sentencia ya no es el jurado. Quien pone la sentencia conforme a la legislación de los delitos y las penalidades, pues ya es el juez en cada caso, inclusive, como lo vimos en el caso del Chapo Guzmán, no solamente una sentencia que puede ser hasta de cadena perpetua o de por vida, porque no existe como tal la cadena perpetua, pero también posibilidades hasta de decomiso. Aquí creo que no hubo ese planteamiento previo por parte de la Fiscalía, que fue también otra de sus bueno, de pero sus si fallas, te vas ¿no? al tambo ya que te quiten el dinero. Bueno, siempre supuesto, duele, ¿no? Pero duele más que irte al tambo. No, desde luego que esa es la parte central, ¿no? El ver si efectivamente se logró la sentencia condenatoria en los 5 cargos o en los más importantes y ver cuál es la cuantía que se les pone. Son delitos muy graves, Leo, por este tema del narcotráfico. Pero yo creo que la apuesta de la defensa, y creo que fue, como dice Ariel, pues bien sustentada, bien manejada, dadas las dificultades, porque dicen que no es lo mismo ver todo desde la barrera, ¿no? Sí se está apostando a que no se genere una unanimidad. Yo creo que esa es la apuesta de la defensa. Claro, esa es la apuesta de la defensa. ¿Tú cómo ves, Ariel, esta parte culpable, no culpable, un posible mistrial? Y también te quiero preguntar, ¿cómo viste a Genaro García Luna? ¿Cuál era, digamos, el humor que traía el acusado? Mira, tuvo una evolución menos marcada de lo que uno esperaría, pero sí tuvo una evolución. Empezó García Luna muy serio, prácticamente inexpresivo, tomando notas, escuchando a las partes y consultando mucho con su abogado. Pero después, a medida que el juicio avanzó, se le vio un poco más relajado. En ocasiones tuvo una actitud que yo reporté como de ping-pong, porque veía por un lado a su abogado y por otro lado al testigo cuando estaban contrainterrogando, sobre todo al testigo, en cuestiones y en momentos en donde la defensa probablemente logró establecer al menos una duda en el jurado respecto al testigo que estaba en ese momento compareciendo. Entonces, siempre tuvo expresiones de afecto para su esposa, su hijo e hija, que por momentos estuvieron en el juicio. Su esposa estuvo siempre, pero no siempre acompañada de sus hijos. Les mandaba abrazos, en fin. Esas son las expresiones y la actitud que yo vi de Genaro García Luna. Ahora, culpable o no culpable, mira, más allá de lo que ya hemos hablado, me preguntabas hace un rato que cómo había visto a los testigos y en términos de credibilidad. Yo creo que los 2 testigos más creíbles, o 3, fue primero Sergio Villarreal el Grande, un hombre que estuvo en los más altos rangos del cartel de los Beltrán Leiva. Sí. Por supuesto Jesús el Rey Zambada y quizás Poveda el Conejo, este narcotraficante colombiano,
porque no solo describieron con más detalle, sino que en el caso de el Rey Zambada y de Sergio Villarreal el Grande, pues ellos dijeron que sí habían personalmente conocido a García Luna, y Zambada dijo que hasta le había entregado dinero. Sí. Y eso tiene un valor testimonial muy importante, un impacto. Si lo tenía en nosotros, pues me imagino que también en el jurado, a la hora que lo estás escuchando, independientemente de cuál sea el currículum criminal del testigo, ¿no? Pues sí. ¿Tienen una idea si lo declaran culpable? ¿Cuántos años estamos hablando? ¿Cuánto podría ir la condena? Pues dicen condena hasta de por vida. Hasta de por vida. Hasta de por vida. Hasta de por vida. Eso va a depender de la determinación del juez. ¿De cuántos cargos sí lo encuentran culpables y la condena, ¿no? Es correcto. Antes de irse a los jurados, ¿cómo estaba García Luna, Ariel? Bien, ¿sí? Igual con la misma actitud. No sabemos, eso sí, si García Luna se va a mantener aquí en la corte o lo van a regresar cada noche a la prisión, porque García Luna tiene que estar presente en el momento del veredicto. Así es. Y el veredicto no es algo que se agende. O sea, sí, cuando salga, pues pasarán unos minutos para que el juez le llame a las partes y tenga que estar ahí presente. Entonces, ¿y ustedes? Suponemos que estará aquí en la corte todo el tiempo hasta que se alcance el veredicto. Y ustedes, ¿no? Ustedes también tienen que estar ahí pendientes del veredicto. Bueno, aquí hay que estar al pie del cañón, al pie del cañón. Gracias, querido Ariel, allá desde Brooklyn, en Nueva York. Gracias. No, hombre, al contrario. Gracias. A ustedes, como siempre, un abrazo a ti y a Jorge. Y a la gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias, Leo. Desde luego ya los estaremos llamando aquí a comparecer, ¿no? Cuando salga el veredicto. Gracias a Jorge y a Ariel. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo les adelanto que mañana, en nuestra edición de fin de semana, con Antonio Lascano, José Franco, Gustavo Medina y Alejandro Fara, vamos a hablar de los fenómenos aéreos no identificados. Antes le decían ovnis, pero vamos a hablar con científicos de verdad de qué significan estos objetos voladores no identificados. No se lo pierda, aquí nos vemos.